tengo en la línea telefónica a Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo. ¿Cómo estás, Enrique? Pascal, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, en un artículo el día de ayer hablas de la evolución de la economía mexicana, de los datos del primer trimestre y bueno, dices que vamos mal, primera llamada. Sí, Pascal, efectivamente ya tenemos los datos del primer trimestre de este año y ya podemos de alguna manera también ver pues algunos de los impactos de algunas decisiones de este gobierno y efectivamente el primer trimestre, si lo comparamos contra el trimestre anterior, así lo miden los Estados Unidos, mientras que en México decrecimos ligeramente 0.2%, al mismo tiempo en los Estados Unidos crecieron 3.2%. ¿Y por qué comparo los dos? Porque la economía mexicana normalmente estaba muy ligada a la economía norteamericana, y si Ujú. crecían allá, crecíamos también acá. Y Y ahora no está viceversa, ¿no? ocurriendo lo mismo. Ujú. Allá crecen y aquí estamos decreciendo. ¿Y qué decreció? Sobre todo decreció el sector de comercio y servicios, porque yo mi argumento, Pascal, es que una de las razones principales por las cuales la economía empieza a decrecer es por un problema de falta de confianza. Ujú. Y esa confianza se ha visto mermada, según yo, por dos razones principales. Una, pues acciones como por ejemplo fue el tema del aeropuerto, la cancelación, donde eso mandó la señal pues, de que en este país no hay Estado de Derecho, de que se puede tirar una obra que lleva 30% de avance, y eso le manda la señal a muchas personas de decir, pues quizá no es un país muy serio para invertir. Y la otra es el lenguaje polarizante, que uno lo entiende en las campañas, pero que no lo entiende uno ya desde el gobierno. Entonces, primero, resultados no son buenos. Si ese crecimiento se anualizara y si así permaneciera, este año podríamos tener un crecimiento incluso negativo si se mantuvieran las cosas como van. Oye, Enrique, el presidente López Obrador ha venido diciendo y hoy lo reiteró en la mañana, y específicamente hablando de los comentarios sobre las cifras de crecimiento económico, que quienes pues quieren que le vaya mal a este gobierno se van a quedar con las ganas. Que quienes, perdón, Que, se cortó un poco dice la el llamada. presidente que quienes esperan que le vaya mal a este gobierno se van a quedar con las ganas. ¿Qué opinas? Bueno, primero, yo creo que nadie en su sano juicio quiere que le vaya mal, porque si le va mal al gobierno, pues le Ujú. va mal al país. Sí. ¿No? Nadie quiere que le vaya mal. Pero también de ahí a no darse cuenta que las cosas van mal, pues eso es un error. Precisamente los datos de una economía son como los síntomas en el cuerpo humano. Ujú. Si tienes una fiebre, pues probablemente tienes una infección. Si tienes un dolor en la boca del estómago, hay que atenderse. Aquí ya hay unos primeros síntomas de que el cuerpo de la economía no va bien. Y en lugar de negarlo, pues mejor hay que concentrarse en identificar cuáles son las posibles causas. Bueno, entonces tú estos datos, digamos, para ti no son algo pasajero que podría atribuirse a, pues, el arranque del gobierno en el que, pues, no están todavía todas las piezas en su lugar. Generalmente es lento el arranque de todo sexenio. Para ti esto no es algo que se explique solamente por eso. Mira, sí es cierto que normalmente cada arranque de gobierno es más lento, eso es una verdad, pero este sería el peor trimestre de los últimos 10 años, ¿sí? O incluso de los últimos veintitantos si quitáramos ciertas crisis económicas que se dieron en ciertos años. Entonces, no creo que se deba al arranque de un gobierno, yo se lo atribuyo más bien al tono del gobierno. Y algunas de las acciones, repito, en la suspensión del aeropuerto, la cancelación, no es un tema menor. Mira, datos tan concretos como estos y un poco contradictorios. Por un lado, hemos escuchado que la confianza de los consumidores está muy alta. Entonces, es una encuesta de cómo ven las cosas. Pero la verdadera confianza es si compran más o menos. Ujú. Recuerdo las cifras del ANTAD, que es donde están los supermercados y las tiendas departamentales, en los meses de febrero y marzo, ya el crecimiento, mismas tiendas, así se mide, como si fueran las mismas tiendas, ya fue un crecimiento negativo. Entonces, no lo veo como coyuntural. Claro que eso también empeora las cosas. Y también empeora, si le sumas tantito, pues sí, que hayan hecho un desmantelamiento de muchas de las instituciones del gobierno. Eso se va a seguir notando en la economía, pero creo que más adelante, Pascal. Bueno, ya este tema ya lo hemos tocado tú y yo en ocasiones y vuelvo sobre él porque en el Plan Nacional de Desarrollo nuevamente hay pues muchas menciones al llamado neoliberalismo como,
como factor, digamos, desde el punto de vista del gobierno del presidente López Obrador, destructivo de la economía en los 36 años que precedieron a la toma de posesión de este gobierno. Si mal no recuerdo, hay 33 menciones a lo largo de 64 páginas al tema del neoliberalismo. Y como tú sabes, Enrique, suele decirse que el primer gobierno neoliberal fue el de tu padre, Miguel de la Madrid. ¿Qué dirías ante, digamos, estos reiterados comentarios sobre el papel que jugaron las llamadas políticas neoliberales y el hecho de que aparezca tantas veces en el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, quizá dos o tres comentarios. Primero, yo creo que no hay la menor duda, y en eso el presidente López Obrador tiene una buena intuición, no hay la menor duda de que el capitalismo como lo entendemos está en crisis. O sea, está ocurriendo eso en el mundo, en Estados Unidos, en Europa. No hay la menor duda de que nadie está en su sano juicio proponiendo que las cosas deban de seguir igual. Y concretamente señalo un punto. Es un hecho, está estudiado, que lamentablemente se fue concentrando más en la riqueza en quien tiene el capital y fue ganando menos dinero quien tiene el trabajo nada más. Esa es una realidad. Y eso hay que trabajar sobre ella y hay que ver cómo lo corregimos. Pero bueno, ese es un diagnóstico que compartimos. Pero de ahí a pensar que las cosas se vuelve al paraíso destruyéndolas, pues es una ingenuidad. También pues, tampoco creo que sea una buena estrategia. Uno cuando cambia de doctor es porque los doctores anteriores no te han servido. Pero la tercera vez que vas al nuevo doctor y sigue hablando mal de los doctores anteriores, pues se nos antoja empezar a pensar si estamos con el doctor adecuado. Entonces es muy mal argumento para un nuevo gobierno estarle echando la culpa al pasado cuando tú vendiste en las campañas que tú sí sabías hacer las cosas. Entonces, ojalá que esa parte, ese recurso, pues ya lo dejen atrás y mejor nos digan cómo sí vamos a resolver los problemas de seguridad, los problemas de corrupción y la desigualdad. Nada se arregla simplemente criticando al pasado. Mejor concentrémonos en las propuestas de hoy. Y otro mensaje, Pascal. Yo creo que no importa que no pensemos todos igual, pero lo que sí tenemos es que pensar todos juntos, porque precisamente somos un país muy diverso y claro que tenemos puntos de vista diferentes, pero no se arregla con la polarización, no se arregla con la ofensa, se arregla con el diálogo y juntos trabajando por un México común. Desde el punto de vista de comunicación política, ¿cuánto tiempo sientes, si es que sientes que da resultado referirse al pasado de forma tan frecuente, cuánto tiempo crees que permanezca el gobierno con este tipo de mensaje y qué resultado desde el punto de vista de comunicación política le puede dar? Mira, yo creo que van a permanecer ahí mucho tiempo, porque obviamente en la medida en que no vayan dando resultados, obviamente su argumento va a ser que todo esto se debe al terrible pasado que tenían, ¿no? Pero por eso habemos otros que queremos hacer un poco un análisis más objetivo y dar razones. Ejemplo, el trimestre pasado sí creció, por ejemplo, el sector primario de la economía. Ahí está sobre todo concentrado la agricultura, la ganadería, la pesca. Esos sectores, por cierto, van creciendo bien. Pero también es bueno que tus escuchas sepan que es un sector que si bien le está yendo muy bien, pues ya forma parte pequeña de la economía, o sea, no representa más del 4% del PIB. Entonces, cuando le va muy bien al sector agropecuario, pues me encanta la idea, además es un sector que conozco muy bien, pero es el 4 del PIB. En cambio, ¿qué es lo que no está creciendo o qué es donde decreció? El sector secundario, que es donde está la minería y la industria, ahí tenemos un crecimiento ya negativo del 0.6% el primer trimestre. Y no veo necesariamente condiciones para que cambie. Y el otro sector, que es el más grandote de la economía, es el sector servicios. Ahí, por ejemplo, hay sectores como el turismo, que conozco muy bien, y donde ya este año, entre otras cosas, esto no es culpa del gobierno pasado, ¿eh? Este es el gobierno que quitó el Consejo de Promoción Turística y este es el gobierno que canceló el aeropuerto. Los resultados ya son atribuibles a muchas de las acciones de este gobierno, no todas son culpa del pasado. Bueno, yo sé que en tus posiciones públicas, pues no eres el defensor de lo que hizo el gobierno pasado o el representante o la voz del gobierno pasado, pero sí quisiera preguntarte sobre qué opinas sobre la cancelación de las zonas económicas especiales que sí fueron una idea del gobierno pasado. Mira, es que yo como mexicano, pues que ya soy una persona alrededor de los 50, más de los 50 años,
sí creo que no es deseable que cada 6 años se intenta reinventar un país. Ese es un defectito que ya traemos de hace muchos años, pero como que esta administración lo trae acentuado, ¿no? Pues no se hacen así las cosas. Normalmente tú lo que haces si quieres ser un empresario exitoso, si quieres ser un funcionario público exitoso, es que te montas sobre las cosas que han funcionado, te montas sobre ellas y haces cambios en las cosas que crees que hay que modificar. Destruir por destruir no va a dar buenos resultados. Zonas económicas. Caray, las zonas económicas eran un muy buen intento precisamente de darle un tratamiento especial, sobre todo fiscalmente mejor, pues a las zonas más atrasadas del país. Para eso es. Y llegan y dicen que las destrozan para que al final del día van a tratar de hacer lo mismo. Vas a ver, van a tratar de darle un régimen fiscal mejor a esas zonas, pero claro, no se van a llamar zonas económicas especiales, pues porque eso es del pasado. Francamente, sabemos que nos entretenemos más en imaginarnos el futuro que en ver cómo destruimos el pasado. Normalmente no da muy buenos resultados. Y por último, Enrique, sé que estuviste en la marcha del día de ayer en la Ciudad de México. Cuéntame por qué fuiste y qué opinas de ese ejercicio. ¿Cómo pasar? Bueno, pues en mi caso, pues por consistencia, porque al final del día yo he sido una persona bastante vocal en observar, en hacer reflexiones sobre algunos temas que me preocupan. El primero empecé con el aeropuerto, a nosotros nos afectó mucho en el turismo el tema del Consejo de Promoción Turística y otra serie de medidas que se están tomando. Entonces, si lo hago como en este espacio, como lo hago contigo, si lo hago de forma escrita, pues ¿por qué no lo voy a hacer en una manifestación? También por solidaridad, porque yo sí creo que los mexicanos tenemos que movilizarnos. Y nos tenemos que movilizar contra aquellas acciones que no estamos de acuerdo. Repito, no para polarizarnos, no para tener un enfrentamiento personal, pero sí un enfrentamiento de ideas. Yo sí creo en eso y estoy convencido de que esta sociedad se va a tener que movilizar cada vez más si quiere contener algunas malas decisiones, pero también si quiere aportar algunas buenas. Por eso fui y yo creo que es un ejercicio muy valioso. Pues Enrique, como siempre, gracias por tomar la llamada, gracias por tu buena disposición por conversar con nosotros. Al contrario, Pascal, gracias por la oportunidad. Muy buen día. Gracias, Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo. Son